¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes a través de este medio de comunicación para exponer de nueva cuenta la palabra de Dios. Y bueno, pues vamos a darle gracias a Dios para iniciar con esta clase hermosa, con esta clase interesante denominada La Gracia Abundante de Dios, que es una serie, y hoy vamos a ver la lección número 2. Le pedimos al Padre en el nombre del Hijo que el Espíritu Santo nos traiga la sabiduría y la convicción necesaria a nuestros corazones, a nuestra mente, y que pueda ser revelada en nuestras circunstancias y a nuestra vida la santa palabra de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de otra parte de lo que es la gracia abundante de Dios, le repito, en la lección número 2. Hoy vamos a ver ¿para qué sirve la ley? Vamos a hablar de la ley. Como vimos en la clase anterior, bueno, pues la ley no tiene el poder de salvarnos y de justificarnos. Es la gracia de Cristo que nos justifica delante de Dios y que nos da una nueva posición a usted y a mí cuando nosotros lo hemos recibido como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Y qué es lo que viene a pasar en nuestras vidas? Que nos convertimos en hijos de Dios. Y precisamente es a través de su gracia que podemos ser santificados y transformados a la imagen de Cristo. En Gálatas 2, versículo 21 dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido, dice el apóstol Pablo, pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. A través, precisamente, repetimos, a través de la muerte y resurrección de Jesús, nosotros como seres humanos hemos recibido la gracia de Dios. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos da el poder para vivir vidas transformadas y sujetas al gobierno de Dios y a sus propósitos. Sin embargo, el apóstol Pablo muestra que la ley está lejos de ser irrelevante y jugó un rol vital de preparación. Qué interesante, ¿no? La ley tiene el propósito, escuche usted, la ley tiene el propósito de revelar nuestro pecado y mostrar nuestra necesidad de Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador. Por eso es importante que consideremos, usted y yo nos tocó estar en un tiempo maravilloso que la mayoría de los seres humanos ni siquiera saben, ni siquiera entienden de lo que se trata. Estamos en el tiempo, en el periodo de la gracia. Si nosotros hubiéramos estado antes de que Jesucristo hubiera nacido, hubiéramos existido en aquel tiempo donde se hizo el Antiguo Testamento de la palabra de Dios, usted y yo estaríamos teniendo muchas dificultades para hacernos aceptos delante del Padre. Entonces, pues el Señor Jesucristo prácticamente nos lleva de la mano hasta la presencia misma de Dios, precisamente por la gracia. El problema es de que hay muchas personas que creen que por el hecho de que estamos en la gracia y de que Jesucristo es amor y que Dios reveló su amor precisamente al mandarnos a su Hijo Jesucristo, creen, porque no piensan, creen que el tiempo de la gracia que estamos viviendo es para vivir en libertinaje, cosa que no, cosa que es totalmente opuesto esto, ¿verdad? Tenemos el privilegio de vivir en libertad, porque Cristo ya compró esa libertad, pero no vivir en libertinaje, porque mucha gente dice, bueno, Dios es amor, y si es cierto, totalmente de acuerdo. Y de tal manera, dice en el Evangelio de San Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo primogénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga una vida eterna. Eso es una demostración de amor incondicional de parte de Dios y de parte de Jesús, pues ni qué decir, que él ofrendó su vida por la nuestra, ¿verdad? Que Él vivió el Calvario, que Él sufrió tremendamente al morir en esa cruenta cruz. Pero sí, es amor y todo lo hizo por amor y estamos en el tiempo de la gracia, pero no tenemos que confundir, porque amor también es equivalente a disciplina. Entonces, ¿verdad? La ley hace una clara diferencia entre lo que es pecado
y lo que no es. Esto lo dice Romanos capítulo 3, versículo 20. La ley no solo nos muestra lo pecadores que somos. El pecado no es simplemente un desorden social, es una ofensa en contra de Dios. Dios define la ley y la ley revela el pecado. Aunque hemos sido dotados por Dios con una conciencia humana, la conciencia no es infalible y puede ser abusada y manchada. La conciencia puede ser moldeada por los cambiantes modas que vivimos en este mundo, las modas de la sociedad, en términos de lo que se convierte en aceptable e inaceptable en la cultura. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Algo mucho más objetivo que la conciencia. Necesitamos una plomada celestial que nos enseñe el inmutable estándar divino. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme explicarle. Muchas personas dicen, bueno, pues yo hago algo malo y la conciencia me está remordiendo. ¿Lo hemos dicho? Bueno, pero en realidad, pues la conciencia, pues muchas personas han dicho, es la voz de Dios, pero esto no nos lleva a nada si escuchamos que esa vocecita interna que nos indica, híjole, estamos haciendo algo mal y ahí como que se está prendiendo un foquito rojo. Sí, qué bueno, pero también tenemos que tener la salida para ya no seguir haciéndolo, ¿verdad? No nada más que nos indiquen, oye, tú estás mal. Muy bien, estoy mal, pero ¿por qué no me preguntas, puedes dejar de hacerlo o de qué manera te puedo decir para que salgas de esa condición? O sea, sí me explico. Tenemos nosotros que entender que Dios de una manera hermosa nos dio a Jesucristo porque Él trae todo el paquete. Él nos perdona y nos guía hacia una santidad, hacia una limpieza cada día de nuestras vidas si nosotros así lo deseamos. O sea, no nada más nos indican, oye, estás pecando. Sí, pero ¿qué tengo que hacer para salir de este pecado? Porque la mayoría de las personas, o sea, todos que hemos cometido pecados, porque no hay nadie exento, pues quisiéramos muchas personas salir de la condición en la que estamos, pero no podemos en nuestras propias fuerzas. Es imposible. Sin embargo, cuando viene el poder de Dios, que nosotros anhelamos salir de esa condición, ahí es cuando Dios derrama de su poder. O sea, su poder se perfecciona en nuestras debilidades. Entonces, necesitamos algo más objetivo, la plomada, esa que usan los albañiles como un trompo de metal para que las paredes queden bien construidas, que queden derechitas. Así nosotros necesitamos de esta plomada celestial que nos enseñe el inmutable estándar divino. O sea, tenemos que entender. Así esa plomada nos indica cuando la pared, si somos albañiles, cuando la pared está derechita, está bien construida. Entonces, los mandamientos, la palabra de Dios, todo nos dice que nosotros tenemos que andar derechos por la vida. Y si hay algo torcidito y si hay algo chueco, bueno, pues ponerlo, ¿verdad? Ahorita estamos en el tiempo de la gracia, ponerlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo y anhelar tener nosotros un cambio. Entonces, eso es importante. Dios no es igual que nosotros y tenemos que entenderlo. Nosotros cuando ya recibimos a Jesús y que estamos caminando en santidad, sí tenemos todavía muchos pecados porque lo perfecto nada más le pertenece a Dios. Nosotros no somos perfectos, la excelencia es la que podemos alcanzar si usted y yo lo queremos, pero nunca la perfección porque cada día en pensamiento, en palabra, en muchas cosas podemos estar cometiendo pecado. Sin embargo, dice la misma palabra de Dios que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y si nosotros nos arrepentimos con un arrepentimiento genuino, como decía yo en la clase anterior, un arrepentimiento que te duela en lo profundo de tu corazón cuando ya has cometido un pecado, y le digamos a Dios, Señor, perdóname de todo corazón, me duele muchísimo estar cometiendo este pecado o haberlo cometido. Entonces, tenemos que entender, la ley
sigamos con el tema, cumple con este propósito, o sea, nos indica que estamos pecando porque Dios es santo, no es igual que nosotros. No es igual Dios que nosotros. Lamentablemente muchas personas no entienden esto y bueno, pues creen que pueden hacer lo que quieran y que Dios se va a quedar como si nada. No, no es así la cosa. Tenemos que entender que Dios no es igual que nosotros, ¿verdad? Se deja claro que es aceptable e inaceptable para Dios. La ley, por lo tanto, está jugando un papel crucial al identificar el pecado. Sorprendentemente vamos a entender esto. La ley de Dios nos provoca a reaccionar equivocadamente debido a nuestra naturaleza caída. Como le decía, somos seres que estamos continuamente cayendo en pecados, en pensamiento, en una palabra, qué sé yo. El mandamiento que se supone que traería vida realmente produce rebelión y muerte. La ley es buena y santa. Somos nosotros los que una vez confrontados con ella, revela nuestra debilidad hacia el pecado y la maldad. Esto lo podemos ver en Romanos. Yo le recomiendo que lea todo el capítulo 7 de Romanos y en el capítulo 14, en el versículo 14, perdón, de este capítulo 7, usted se va a dar cuenta, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo dice. Pablo describe con frustración la condición humana en Romanos 7 del 21 al 24. Por eso sí es importante que lo lea todo. Pero en el versículo 25 revela la gran esperanza que Jesús es la respuesta. En pocas palabras, usted y yo no teníamos salida para pagar todo por todos nuestros pecados. No había nada que nos justificara en el tiempo de la ley. ¿Sí? Nada. Nosotros pecábamos irremisiblemente, por eso dice el Pablo, la paga del pecado es muerte, entonces por eso Jesús tuvo que morir, para llevar el peso de nuestro pecado en la cruz. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Pablo? Amamos a Dios, yo no lo dudo, con todo el corazón, y nuestro mayor deseo es agradarlo y vivir como Él quiere. Sin embargo, si nosotros queremos lograrlo en nuestras fuerzas, la verdad, esto es imposible. Pero Dios, que tiene tan grande misericordia para nosotros, ¿qué hace? Nos envió a su Hijo amado para justificar y lavar nuestra maldad. Nos llena del poder de su Espíritu Santo y ahora podemos vivir libres del pecado y de la condenación. O sea, el Padre nos ve a través de todos los méritos, a través de la sangre derramada de Jesús en la cruz. No nos ve directamente a usted y a mí, no, olvídelo, ni lo piense, ni lo sueñe. Él nos ve a través de la persona de su amado Hijo Jesucristo, de la santidad de Jesús, de la sangre viva, pura y efectiva, que es la que nos limpia de todos nuestros pecados. Él haga de cuenta que todo lo que yo le estoy comentando de Jesús es la proyección entre Dios y el ser humano, para que usted y yo podamos ser visibles ante ese Dios que es perfecto, que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, que tiene esos atributos. Entonces, nadie sobre la faz de la tierra hay que pueda ir por sus propios méritos, porque no tenemos ninguno delante del Padre. Dios, por su misma santidad, repito una vez más para que lo podamos comprender, Dios, por su misma perfección y santidad, ni a usted ni a mí nos visualiza. De verdad, no nos ve, no nos ve. No nos siente cerca, no hay nada de eso, pero está Jesucristo de por medio y entonces sí, nos ve a través de la santidad y la perfección de su Hijo Jesucristo, porque por eso murió Jesús. ¿Me estoy dando a entender? Ahora sí, ya usted recibió a Jesús, ya fue lavada, está siendo cada día procesada en su corazón, en su mente, por la sangre de Jesucristo. Entonces Dios ya puede voltear hacia nosotros y nos puede observar, nos puede ver, porque está esa santidad de Jesucristo permitiendo al Padre
vernos, escucharnos, sentirnos. Dice en Romanos 8 del 1 al 4, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa pues es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros, lo que hizo que se cumpliera la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, por su grande misericordia, nos envió a Jesús para justificar y lavar nuestra maldad. Nos llena del poder de su Espíritu Santo y ahora podemos vivir libres del pecado y de la condenación. ¿Quiere decir que por el hecho de que usted y yo ya somos hijos e hijas de Jesús, ya no vamos a cometer pecados? No, sí vamos a seguir cometiendo pecados, pero si de inmediato hay un arrepentimiento genuino ante el Padre por los méritos de Jesús, usted y yo somos perdonadas y no condenadas, ¿verdad? La ley se encargó de conducirnos a Jesucristo. Así que la ley vino a ser nuestra guía encargada de conducirnos a Cristo. Esto lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 24. Ya no tenemos que vivir más bajo la ley. Su propósito se cumplió una vez que somos salvos. Volver a la ley es menospreciar el Evangelio y la obra redentora de Cristo. Vivir bajo el yugo de la condenación por no poder cumplir la ley nos roba de vivir en la victoria sobre el pecado que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Muchas personas todavía hoy que no conocen de la palabra de Dios continúan condenándose. Hay mucha gente que usted escucha, bueno, al menos yo sí he escuchado, que dice la gente, no, yo cómo me voy a acercar a Dios, tengo tanto pecado, soy una persona con tantas cosas que no, Dios no me va a perdonar, o sea, se sienten condenados por tanto pecado que han cometido en su vida, pero todos hemos cometido muchísimos pecados, Dios no condena. Aquí estamos hablando, ¿verdad? De precisamente de la misericordia y de la gracia de Dios en este tiempo. Ya no estamos más bajo la ley, por eso tú no puedes ni debes sentirte condenada. Dios nos perdona si hay un arrepentimiento real, un arrepentimiento genuino, específicamente por aquel pecado que nos ha traído condenación. Si nosotros nos arrepentimos de corazón, Dios nos perdona. Dios nos perdona. Entonces esto es el tiempo que estamos viviendo de la gracia de Dios. Entonces tenemos nosotros que hacer uso, ¿verdad?, de la palabra santa. Por eso yo le leí esta en Gálatas 3, versículo 24. En Romanos 8, versículo 15 dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios que cuando Él los adoptó como sus propios hijos, ahora lo podemos llamar Abba Padre. En el mundo antiguo, la adopción no solo tenía lugar en el contexto cuando un niño sin padres o sin hogar era aceptado en una familia. También se acostumbraba a llevar a cabo una adopción a los hijos naturales cuando llegaban a su mayoría de edad. Era entonces cuando ese niño pasaba a ser hijo y legalmente heredero con todos los derechos de su filiación. Ahora que tú y yo somos adoptados por Dios, tenemos una nueva posición de hijos y ya no somos más esclavos del pecado. Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice, ahora tenemos una garantía de ser hijos de Dios. Aquí tengo que ser bien clara y siempre lo voy a repetir porque mucha gente se equivoca y dice, es que todos somos hijos de Dios. No.
No todos somos hijos de Dios. Somos hijos los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro único. Si entendemos la palabra único como nuestro único y suficiente Salvador, o sea, que no lo estamos compartiendo con nadie más, que nada más nuestra adoración, nuestra fe, nuestra entrega es a Jesucristo y que creemos en los méritos de Él y que por Él nosotros podemos estar delante del Padre confiadamente pidiéndole aquello que queremos que Él haga para nosotros. Entonces, no todos son hijos de Dios, no todos son creación de Dios, muy diferente, ¿verdad? Y aquí lo dice la palabra de Dios en lo que estamos tú y yo leyendo, ¿verdad? De que nosotros tenemos una garantía de ser hijos de Dios, eso lo dice Gálatas capítulo 4, verso 6. El Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. El nuevo pacto ha comenzado y ahora hemos nosotros entrado a una nueva relación con Dios que supera la relación de los creyentes del Antiguo Testamento en los tiempos de la ley. La vida en el Espíritu ha venido a reemplazar la vida bajo el yugo de la ley. Imagínense cómo vivían antes con temor a que, ay, ya pequé y ahora qué voy a hacer. Pues prepararse para ir a ofrecer un sacrificio, un cordero. Nosotros no, ¿verdad? Somos hijos y herederos ¿en quién? En Cristo y con Cristo y gozamos de un nuevo acceso íntimo y directo con nuestro Padre, ayudados por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya que la ley cumplió el propósito de llevarnos a Cristo, es de vital importancia que no volvamos a vivir bajo la ley, o sea, fallando en comprender la nueva y gloriosa libertad a la cual fuimos llamados como hijos e hijas de Dios. Recuérdalo. Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14. No tenemos por qué andar regresando a la ley, ni a estar siendo fanáticos ni legalistas. Nuestra salvación está en Cristo, Él ya compró a precio de su vida, a precio de su sangre. Tenemos que deleitarnos en el don de la justicia que este nuevo pacto nos provee. En Romanos dice algo parecido, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia. No se sometieron a la justicia de Dios, de hecho Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba justicia. Nunca seremos libres de las nubes de condenación si no abrazamos plenamente el don gratuito de su gracia. Ahora somos hijos y podemos gozar de la libertad en Cristo, totalmente ¿qué? Aceptados y aceptadas. No en base a lo que tú y yo hayamos hecho bien o mal, ¿verdad? No, 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 sino a través del don de su justicia. Extrañamente, el añadir la ley echa fuera la gracia, distorsiona el evangelio y deja confusión y condenación. Pero gracias a Dios ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Podemos leer todo el capítulo de Romanos 8 y a mí me encanta, ¿verdad? Porque allí dice que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Una verdad que seguramente vamos a seguir viendo en la siguiente lección, pero por lo pronto esto que estamos comentando de la ley tenemos que entenderlo. Mira, cuentan que el hijo de Abraham Lincoln en una ocasión andaba por allí, pues paseándose, ¿verdad? Paseándose afuera del palacio y estaba un soldado por ahí en un parquecito sentado, muy preocupado, muy triste, porque él tenía la necesidad, la urgencia de hablar con el presidente. Pero pues ya le habían dicho que no y de hecho no tenía ni posibilidades de acercarse al presidente, ¿verdad? Y este hombre verdaderamente tenía una necesidad muy grande que solo el presidente podía resolverle. Y cuenta la historia que este muchachito andaba por allí paseándose, el hijo del presidente,
y se acerca porque ve muy compungido ahí en la banca sentado a este soldado que ya le habían dado la negativa a los guardias. Es más, no lo dejaban ni siquiera acercarse a la reja. Con eso te digo todo. Muchísimo menos a la puerta, ¿no? Ya le habían dicho que eso no era posible. Y cuando este pequeño se acerca y le dice, ¿qué te pasa? Dice, porque el hombre estaba pues, preocupado, angustiado. Dice, pues, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? Sí, dice, estoy triste. ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Pues ya ve los niños como son, ¿no? Dice, porque tengo un problema, dice, que solamente el presidente me puede resolver. Dice, y luego, ¿por qué no se lo dices? No, dice, pues es que no puedo acercarme, ¿verdad? Ya lo intenté algunas veces y no puedo. De hecho, no me puedo estar acercando mucho allí al palacio, ¿verdad? Al palacio de gobierno. Este, y por eso estoy muy triste. Dice, vente, vente, vamos, dice, vamos. Yo no sé cómo lo hizo el niño, lo vio con esa seguridad y el soldado lo siguió, dijo, ven, dijo, sí te van a dejar entrar. Y yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasaría por la mente del soldado que yo creo vio al niño con tanta seguridad? El niño no le dijo quién era. Dijo, vente, vamos. Dijo, sí te van a dejar entrar si vienes conmigo. Bueno, dijo, pues qué pierdo, ya me han corrido tres veces, pues voy con el niño. Y curiosamente o maravillosamente, cuando llegaron a la puerta del Palacio de Gobierno, o sea, de la Casa Blanca, me imagino que ya estaba, empezaron los guardias a hacerse a un lado porque el niño agarró de la mano al soldado y lo iba conduciendo por esos pasillos, por esos lugares para llegar hasta la puerta misma de la casa presidencial y sin que nadie le impidiera el acceso. El soldado pues estaba impactado por lo que estaba viendo, por lo que estaba ocurriendo y bueno, pues decidió continuar en su travesía por este palacio de gobierno con el niño. Cuando el niño llega a la puerta del palacio, los guardias igual se hacen a un lado, dejan pasar al niño que llevaba de la mano a aquel hombre. Van por todo el pasillo, llega al despacho del presidente. El niño ni siquiera tocó, el niño abrió la puerta con aquella facilidad y con aquella tranquilidad y le llevó al soldado de la mano. Dijo, papá, este señor quiere hablar contigo porque tiene algo que pedirte. Yo quiero que lo ayudes. ¿Cómo no, hijo? Inmediatamente le puso mucha atención en el problema que este hombre traía. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Nos enseña que así Jesús, nosotras, hombres y mujeres, no teníamos ni siquiera la más mínima posibilidad de poder entrar cuando estamos en oración ante la presencia del Padre para pedirle todo aquello que necesitamos como seres humanos. Pero así como aquel niño condujo a aquel soldado desesperado, lo condujo de la mano hasta la presencia del presidente, así Dios nos conduce hoy por sus méritos, Jesús, por su sacrificio en la cruz, por su resurrección, nos conduce directamente hasta la presencia del Padre y podemos ser escuchados. De verdad, en serio, estamos en tiempos en los cuales hemos vivido situaciones atípicas, no nada más de la pandemia, sino situaciones a lo mejor en tu vida, en la mía, hemos vivido cosas que nunca me imaginé yo que fuera a vivir. Y yo sé que todo, como dice en Romanos 8:38, dice que todo, a los que amamos a Dios, todas las cosas obran para bien. Yo ahora te puedo decir que si estás viviendo alguna situación muy, pero muy difícil como yo la estoy viviendo, yo tengo la plena fe y confianza que Dios va a responder. Me va a responder. Yo lo sé y lo estoy esperando con todo mi corazón. Si tú supieras cómo anhelo yo esa respuesta de parte de Dios, ese milagro de verdad que yo sé que tú también tienes. Yo sé que tú también tienes peticiones, que tu corazón se estruja así, que quisieras ya verlas.
Pues yo declaro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que vamos a ver el poder de Dios, así como aquel hombre, aquel soldado fue llevado hasta la presencia del presidente y el presidente pudo entender su problema y le pudo ayudar. También Dios que es tan hermoso y que nos ama tanto, nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque Jesús ya lo hizo todo, porque Jesús nos lleva hasta la presencia del Padre. Fíjate, la ley en el Nuevo Testamento, porque sí, la ley se seguía viviendo cuando Jesús anduvo en este mundo. Los judíos dividían a menudo el Antiguo Testamento en 2 o 3 secciones. ¿Cómo? Decían la ley y los profetas. Esto lo podemos ver en Mateo 5:17. En los Hechos de los Apóstoles 28:23. O la ley, los profetas y los salmos en Lucas 24:44. O sea, la ley se refería a la ley de Moisés, es decir, a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que hasta la fecha, hoy en día, los judíos le llaman el Pentateuco y que siguen a pie puntillas, ellos siguen viviendo en los tiempos de la ley. ¿Por qué? Porque no aceptan que Jesús es el Mesías. No lo aceptan, simplemente ellos están esperando otra cosa, ¿verdad? Entonces, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento comúnmente llamados, como te lo dije, Pentateuco, 5 libros. Sin embargo, cualquier porción del Pentateuco también podría llamarse la ley. Por ejemplo, en Mateo 12:5, Jesús solo cita 2 versículos, Números 28, 9 y 10, pero Jesús lo llama la ley. Ahí podemos ver también en Romanos 7. Es bien importante que leamos Romanos 7 todo. En Éxodo 20:17 y en Primera de Corintios 9:9. O sea, en raras ocasiones todo el Antiguo Testamento fue llamado la ley. Sí, en Juan 10:34, en Primera de Corintios 14:21. Pero dejando a un lado estas pocas excepciones, uno podría decir con seguridad que la ley en el Nuevo Testamento siempre se está refiriendo a la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco. Hay 2 enseñanzas que han contribuido a que la gente se confunda sobre la ley de Moisés y la relación del cristiano con ella, ¿verdad? La primera es dividir la ley en aspectos morales, ceremoniales y civiles y luego afirmar que el cristiano está libre de los mandamientos ceremoniales y civiles, pero que todavía está obligado por los mandamientos morales de la ley. La segunda enseñanza es que el cristiano todavía está bajo los 10 mandamientos, pero no bajo los otros 603 mandamientos que aparecen en el Antiguo Testamento. Sin embargo, ninguna de estas ideas puede ser apoyada en la Biblia. Entonces, nosotros tenemos que entender que estamos en un tiempo muy importante. Los mismos judíos siempre querían estar atacando a Jesús con lo de la ley, ¿verdad? Cuando él sanaba en los en los días de reposo, eran ataques directos para Jesucristo, ¿verdad? Y no es que Jesucristo viniera a echar por tierra la ley, no, él vino a cumplirla, pero con amor y con gracia, viendo las necesidades que como seres humanos tenemos, ¿verdad? En Mateo 5:19 dice, cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Para llevar este punto a algo más específico, si una persona come jamón, por ejemplo, prohibido por la ley de Moisés, ha roto ya los 10 mandamientos, aunque los 10 mandamientos no mencionan el jamón en absoluto, porque ya saben que el jamón, bueno, pues está hecho el jamón está hecho de carne de puerco, ¿verdad? Entonces para ellos es un animal abominable.
Entonces, esto se debe a que la ley es una unidad, romper un mandamiento es quebrantar todos los mandamientos. Entonces, tiempos este, muy difíciles. La ley son tiempos verdaderamente complicados, difíciles, en los cuales no podían acercarse a Dios porque pues caían ahí fulminados como los mismos sacerdotes. Sin embargo, viene nuestro amado Señor Jesucristo y nos da el acceso, por eso el velo se rasgó cuando Él murió en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, nosotros tenemos que aceptar a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Rey bendecido, ¿verdad? Nuestro Rey amado, ¿verdad? Él es el que nos viene a traer libertad, no libertinaje. Por eso es que este día, bueno, pues nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque estamos viviendo en este tiempo de la gracia. Pero recordemos, la ley y la gracia son necesarias, pero ahorita estamos en el tiempo de la gracia. La ley nos muestra el pecado, la gracia nos dice cómo podemos redimirnos del pecado, pidiéndole a Dios perdón de todo corazón, arrepintiéndonos de nuestros pecados y estar cada día anhelando esa relación con el Señor para que Él nos siga limpiando. Hoy podemos tener el acceso directo al Padre, al Creador de los cielos, de la tierra, de los mares, de la luna, del sol, de las estrellas. Tenemos ese acceso directo. ¿Por qué? Por Jesús. Por Jesús. Así que démosle gracias a Dios porque ya tenemos ese grande privilegio. Yo no sé qué necesidades tengas, no sé tampoco si ya recibiste a Jesús, porque pues el estar subiendo las clases en este canal es para que muchas personas que no han recibido todavía a Jesucristo puedan hacerlo y puedan tener ese acceso directo para con el Padre. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón como nuestro único y suficiente Salvador, bueno, pues vamos a hacer una oración, pero de todo corazón, no nada más como los pericos, ¿verdad? Que repitamos, sino que anhelemos verdaderamente, que anhelemos, Señor, he decidido este día abrirte mi corazón, Señor Jesús, para que tú tomes el control de él y me lleves a esa dimensión espiritual de bendición ante el Padre y que yo pueda decirme y sentirme como lo que realmente anhelo ser tu hijo. Gracias, Padre, por todo aquello que me permites expresarte. Gracias, Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador y te pido que perdones todos mis pecados y que aquellos que todavía no vienen a mi mente, pero que están ahí almacenados en mi alma, me los muestres cada día más y más para yo poderme arrepentir de cada uno de los pecados que todavía estorban para que tu bendición llegue a mi vida. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Nosotros siempre tenemos que orar en el nombre de Jesús y tenemos que estarle pidiendo al Señor Dios Todopoderoso que nos dé sabiduría, que nos dé palabra por su Santo Espíritu para poder llegar directamente hasta la presencia del Padre. Yo le doy gracias a Dios porque siempre ha sido un lema el que yo tengo. Le digo, Señor, déjame ocuparme de lo que de tus encargos, como en este caso de exponer de la palabra, y yo descanso en ti para que tú te hagas cargo de todas y cada una de mis necesidades. De igual manera tú, que estuviste aquí viendo estos minutos, esta clase, esta enseñanza, qué bueno que le puedas decir, gracias Señor, porque mientras yo estaba atendiendo los asuntos del reino, o sea, escuchar la palabra, que es para nuestro bien, Dios no se beneficia, nos beneficiamos nosotros, el Señor ya se está haciendo cargo de nuestras necesidades. Yo lo anhelo de ver así y no cabe duda que las pruebas que Dios nos permite vivir a cada uno son precisamente para que podamos entender las necesidades de otras personas. Yo te pido, ¿verdad?, que todas esas necesidades que tienes en tu corazón las expongas delante del Padre y le digas, Señor, yo necesito de un milagro sobrenatural. Yo necesito de un milagro en mi vida.
de un milagro extraordinario, Padre, porque yo sola no puedo. Yo se lo digo. Hay cosas que para nosotros son imposibles. Ahí es cuando entra el poder de Dios, en las imposibilidades. Y yo le pido a Dios que Él venga a ser nuestro oportuno socorro, nuestra ayuda que necesitamos tú y yo. No sé cuáles son las necesidades, pero yo tengo muchas. A lo mejor tú también o no, pero de todas maneras seamos agradecidos, agradecidas, que con lo que tú tienes le digas, Señor, gracias por lo que tengo. Y que Dios nos despoje de toda soberbia, de toda altanería en nuestro corazón. Y que nos enseñe, ¿verdad?, a ser como Jesucristo, a entender que no podemos nosotros ir con soberbia y orgullo por el mundo y haciéndole mal a la gente. Yo te pido que vayamos humildemente hasta los pies de la cruz de Jesús, que es el que nos lleva hasta la presencia misma del Padre. Que Dios bendiga grandemente tu vida, de todo corazón lo deseo y espero que esta clase sea de mucha bendición porque pues es la palabra de Dios la que acabamos de escuchar. Y si tienes la oportunidad de compartirla con alguien más que no conoce, que estás tú enterada, enterado de que está pasando alguna situación difícil, mándale la clase, ¿verdad? Para que la palabra de Dios empiece o este canal, mándale para que seleccione la clase que le guste, que Dios le ponga en su corazón para que sea de gran bendición. Dios les bendiga, muchísimas gracias. Nos estaremos viendo de nueva cuenta, bueno, pues en este mismo canal con más clases sobre la palabra de Dios.